historia de España, mucho que celebrar. Las cámaras, ¿qué tal está yendo ese verano? Bueno, yo os cuento, yo he estado de vacaciones, al final días libres juntados con vacaciones, al final he tenido 2 semanitas nada más, pero bueno, la verdad que las he aprovechado muy bien, está en la playa, está con la familia y aquí me tenéis de nuevo, aquí nos tenéis de nuevo, porque estamos otra vez con David. ¿Qué tal, David? Muy bien, encantado de estar otra vez, otro mes contigo y con tu audiencia, que sé que te siguen y que nos siguen con bastante intensidad y bueno, muy contento de que el proyecto aquí que tenemos entre los dos esté funcionando y la gente responda. Así es, la verdad es que los datos de, bueno, luego te los daré, o luego os los daré, los datos de reproducciones y escucha de toda esta serie de vídeos que estamos haciendo son bastante buenos, lo cual, bueno, al final no es ya tanto como que tú y yo nos sintamos satisfechos, sino como que la gente se enganche a la labor, ¿no? Un poco es al final el objetivo. Sí, sin duda. Aquí lo que estamos es trabajando en equipo para dar a conocer una serie de ideas y de acciones para que los oyentes las pongan en práctica. Entonces, un poco como siempre, trabajamos en cadena para alcanzar el objetivo, que es luchar a la línea negra, que como hemos visto sigue, operando. La última, no sé si te has enterado, es la versión azteca de Batman. De la famosa editorial de TVOs DC, que edita pues Superman, Batman, Linterna Verde, Flash, son los creadores del universo, la Liga de la Justicia. Y la última ocurrencia, bueno, no digo ocurrencia, el último, digamos, movimiento en el tablero, sí, digamos, geopolítico de la Línea Negra es producir esta película donde Batman azteca, donde Batman es un guerrero azteca que tiene que vengar la muerte de su padre a manos de Hernán Cortés. Entonces, bueno, invito a los oyentes y a tus seguidores que vayan a YouTube, a Google, pongan Batman azteca y van a ver el vídeo, van a ver comentarios y bueno, yo creo que habla por sí solo. No merece la pena glosar lo que aparece ahí porque cualquier persona que siga un poco la leyenda negra, la historia de España, etcétera, ve cómo, como digo en el libro, la leyenda negra se actualiza, asalta, se actualiza en función de las circunstancias. Y se retroalimenta. Exacto, sí, porque lo interesante aquí que es una producción estadounidense-mexicana donde, digamos, los grandes, digamos, los director, realizador, o sea, las figuras primordiales de este proyecto son mexicanos o estadounidenses de origen mexicano, porque ves los nombres y los apellidos y obviamente no son de la Nueva Inglaterra. No entonces, sí, entonces, bueno, ves cómo se mueve ficha. Aquí el objetivo, a mi humilde entender, es generar en la juventud mexicana y estadounidense de origen hispano un sentimiento de rechazo a su pasado español. ¿Cómo? Poniendo como héroe a Batman y poniendo como el malo malísimo a Hernán Cortés. Entonces, esto no es nuevo, llueve sobre mojado porque hay que acordarse también de la versión esta vez de otra gran editorial de TVOs estadounidense, Marvel, con la serie What If. O sea, me parece que hubiera pasado, lo traducimos en español, donde pues en una ucronía o en un mundo paralelo los españoles llegaban a la costa de Nueva Inglaterra y mataban obviamente a las poblaciones locales y una guerrera de la tribu víctima de los españoles se convierte en una especie de superheroína y derrota a los españoles e incluso va a Madrid y derrota o lucha contra Isabel la Católica, que cuando la ves recuerda más a otra Isabel, esta vez Isabel I de Inglaterra. Correcto. Entonces, lo interesante es que se utiliza la historia de una manera torticera para mandar un mensaje político, es decir, siempre se dice, no, son tebeos, son historias fantásticas, no tienen una relación con la realidad, pero siempre es la misma tendencia, siempre los mismos. El mensaje siempre es el mismo. Al final... No, que al final te quiero decir que al final nada nuevo bajo el sol, porque esto
esto venimos viéndolo hace muchísimo tiempo y desde antes de que, muchísimo antes de que naciéramos tú y yo. Y los que nos están viendo ahora. O sea, no es nada nuevo bajo el sol. Se me ocurre también, hay una película, me suena, de Marvel, en la que digamos que los superhéroes pueden, a ver si lo sé decir. Eternals, que son los superhéroes que podrán intervenir para frenar la toma de Eso es, Tenochtitlan. correcto. Cuando ahora, se ven escenas de muerte, de desolación, Eso es. hombres enfundados en armaduras con un morrión, matando a gente, cuando ahora los historiadores han confirmado que quien tomó esa ciudad fue un ejército de 100.000 personas, donde habría 1.000 españoles. Donde habría, como mucho. Como mucho. O sea que vemos como otra vez, en un ejercicio de leyenda negra, se manipula o bien se presenta una media verdad, que son las mentiras más efectivas. ¿Es verdad que hubo españoles en la toma de la ciudad de Amer? Sí, pero era el 1%. Sin embargo, en la película de los Eternals, el mensaje es claro. Son los españoles. Además, por lo visto, yo es que no lo he visto, pero por lo visto alguno de estos Eternals dice literalmente y textualmente, esto es un auténtico genocidio. Sí, bueno, totalmente. Sí. ¿Sabes? Así que bueno, pero al final de multimedia veníamos a hablar hoy. Exacto, multimedia y sobre todo, un poco para cerrar ya este capítulo introductorio, reafirma que lo que estamos haciendo tiene todo el sentido. Sí. Que no es una locura de Óscar y David, que como no tenemos cosas que hacer, nos dedicamos a esto, sino porque es una respuesta a medida de nuestras circunstancias a las acciones negrolegendarias que hay continuamente, porque si no es el presidente de un país hispanoamericano, es una película, o si no, nuestros propios políticos. Entonces, bueno, hoy lo que vengo a hablar es la acción 7 del libro, siempre me refiero al manual de guerrilla cultural como base para la presentación lo tengo aquí conmigo. Vamos a tener hoy en día. Y la acción 7 es fundar un canal multimedia. Bueno, yo creo que es bastante explícito y claro, un poquitín por dónde van los tiros. Puedes poner la presentación si quieres, porque ahora mismo nos está viendo. Nos está viendo, a ver. No, ahora mismo no. Sí, vale, pues la subimos ahora. Ahora. Ahí está, perfecto. Fantástico. ¿Se ve bien? Se ve, bueno, por lo menos yo la veo muy bien. ¿Ocupa toda la pantalla? Digo, lo que... A ver, ocupa media pantalla y luego la otra media pantalla, digamos que la compartimos tú y yo, tú arriba y yo. Vale, no, ahora. Esto es más interesante que veamos todo. Entonces, como siempre, como en todas las presentaciones, siempre me gusta ofrecer una frase que un poquitín resume el espíritu, una cita, el espíritu de la acción. Y aquí es una frase que todos habréis oído alguna vez: una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque la acción que propongo es fundar un canal multimedia. Eso es. Un poquitín para hacerlo sencillo, tenemos que tener una BBC o un France 4 o una Al Jazeera que emitan diferentes lenguas, no solamente en español, sino que emitan diferentes lenguas con un objetivo claro. Pues luchar contra la leyenda negra para llevar el mensaje de la historia de España y de la hispanidad libre de la leyenda negra a cientos de millones de personas por todo el mundo, que a lo mejor van a ir a ver la película de los Eternals, o a lo mejor van a ver la película de What If o Batman Azteca. Sí. Y se quedan ya, obviamente, tú ves lo que ves y cómo funcionan las cosas. Tú estás viendo una película de ficción con elementos novelados, pero al final el pozo que queda es que los españoles son los malos. Sí, te quedas con el mensaje, obviamente. Exacto. Y no olvidemos que va un poco en línea con esta acción, una de las razones por las que el mundo anglosajón es hegemónico en el siglo XX y parte del XXI es gracias a los medios de entretenimiento, medios de comunicación, pero sobre todo medios de entretenimiento. Sin la menor duda, porque además te voy a decir una cosa, o sea, los documentales de la BBC, los documentales del National Geographic, del canal de historia, bueno, todos estos, ¿no? El contenido es lo que es discutible, pero la factura es buenísima. O sea, las cosas impecable, son profesionales. Lo hacen muy bien. Unido a las películas, sí, Hollywood, también. las series de televisión
los dibujos animados y ahora las plataformas. Pero déjame que luego te cuento una cosa sobre una serie de televisión, de plataforma. Sigue, sigue. Y entonces, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es dotarnos nosotros de instrumentos para responder. Correcto. Jugando sobre el español, que es una lengua que habla 600 millones de personas, donde un porcentaje cada vez más alto, alrededor de un 10, bueno, 8, 7, 8, 9%, están en los Estados Unidos y creciendo. Entonces, bueno, como siempre, después de haber hecho la presentación de la acción, vamos a ir a... Presentamos el contexto, el objetivo, las ventajas y los inconvenientes y los medios. En el contexto, es claro que en un mundo global los medios de comunicación y de entretenimiento son los que nos ayudan a crear las percepciones de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, series de televisión, películas, documentales. Está claro que personas que vivimos en España sabremos de Rusia o sabremos de Japón principalmente gracias a documentales y películas. Independientemente de que sea verdad o mentira, pero la idea que nos hacemos de los chinos, japoneses o rusos va a ser fundamentalmente a través de los contenidos audiovisuales que recibamos. Podemos leer novelas, podemos escuchar música de esos países, pero lo que nos va, digamos, configurar la idea que tenemos de esas sociedades es gracias a las imágenes. Los medios de comunicación, sin duda. Exacto. Y las películas, bueno, de una cierta manera también crean o cambian o destruyen estereotipos de países. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo creo que es fundamental para luchar contra la agenda negra que creemos los hispanos, pero bueno, yo explicaré más tarde quién tendría que ser la entidad que cree este canal multimedia, pues una compañía, un canal de televisión que tenga diferentes canales en lenguas, digamos, fundamentales en el mundo, o metalenguas, es decir, lenguas que son habladas por cientos de millones de personas en diferentes partes del mundo, y que los contenidos que se emitan se realicen desde una perspectiva hispana. Es decir, cuando digo de perspectiva hispana, es decir, desde nuestra cosmovisión. Pues, ¿cómo vemos nosotros el mundo? ¿Cómo lo vemos? Pues desde un componente pues hispano-romano, católico, mestizo, en fin. Eso lo traté en la acción 4 sobre las escuelas hispánicas, donde, digamos, desarrollo qué quiere decir una visión hispánica del mundo. Pero básicamente es, bueno, algo que un mexicano, un peruano, un argentino, un español se daría cuenta. Pues desde la importancia que se da a la comunidad, a la familia, la presencia del catolicismo desde el punto de vista cultural. No hablo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural, cómo estructura nuestras sociedades, una cierta, no un desdén, pero una relativización del dinero y de hacerse rico, porque sabemos que hay otras cosas más importantes. Bueno, claro, es que el catolicismo, has dicho tú, configurar la sociedad, pero también incluso yo me atrevería a decir como filosofía de vida, filosofía social, sí, etcétera. O sea, sí, exacto. Sí. Entonces, un poco resumiendo, hispano-católico mestizo, si quieres. Es decir, donde el elemento racial para nosotros no es clave, contrario a, por ejemplo, a las sociedades anglosajonas, donde el color de la piel es un elemento, no sé si fundamental, pero importante. Desde luego no tanto como en otras sociedades, o sea, eso sí que podemos tenerlo claro. Nosotros no, nosotros en ese sentido no consideramos la pigmentación de la piel como algo clave para organizar una sociedad. Es decir, claro ejemplo es no tenemos formularios de la administración donde tengas que identificar tu raza. Entonces, desde esa perspectiva, habría que difundirla utilizando las lenguas más importantes del mundo, focalizándose sobre todo en las lenguas de las nuevas, bueno, no en mercados emergentes, pero de las potencias que en los últimos 20 años se están configurando como tales.
Hablo del chino mandarín, del hindi en la India, el portugués en Brasil, inglés obviamente, francés, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo veremos más tarde. Pero la idea sería llegar a estas cientos de millones de personas para presentarles una realidad alternativa a la actual, que es la hegemónica. Esa alternativa hegemónica es la anglosajona. CNN, BBC, Fox News, Financial Times, The Economist, o sea, son diferentes medios de comunicación, unos escritos, otros audiovisuales, que presentan una realidad, de cómo una realidad y cómo esta realidad debe ser. Entonces, ante eso, yo creo que una manera de luchar contra la agenda negra es que seamos capaces de tener nuestros propios medios de comunicación, principalmente, como dije, medios de comunicación audiovisuales, que se puede utilizar el cable, el internet, la radio, para difundir, no solamente en español, sino en las dos lenguas, esa cosmovisión. Entonces, la gran ventaja es que esto sería un instrumento global, es decir, que, diríamos, que se daría en todo el mundo, sobre todo pensando en esos países que están ya mostrando su poderío, que en los últimos 20 o 30 años van a intentar luchar contra los Estados Unidos para ser los hegemones en el mundo. Y como consecuencia se crearía una cantidad enorme de sinergias políticas, económicas y culturales. Claro ejemplo es, imaginaros el impacto que podría tener una telenovela de facturación hispana, venezolana, española, mexicana, lo que queráis, que en China, con todo el efecto de popularidad que genera. Y utilizar esa telenovela como plataforma para dar a conocer a millones y millones de chinos lo que es la hispanidad, lo que son grandes ciudades de la hispanidad, monumentos, lo que sería gastronomía, lo que sería tradiciones. Hablo de China como podría ser perfectamente un país como Indonesia, con 350 millones de personas, o Nigeria, con 200 y pico millones de personas creciendo y creciendo. Eso. Bueno, ahí tendrías igual más, en esos dos que andan por ahí, igual tendrías un poquito más el obstáculo de la religión, ¿no? Porque son países musulmanes. Sí, son países musulmanes, pero sería un obstáculo, te quiero decir, que nadie me entienda mal, sería un obstáculo porque no se suelen caracterizar por la tolerancia a la hora de ofrecer detalles sobre otras cosmovisiones, como la llamas tú, ¿no? Sí, pero lo interesante es que en el Islam hay muchos elementos de la cosmovisión católica que se sienten identificados. Sí, Obviamente, correcto. Aunque mucha gente lo ignore, eso es así. Yo os puedo decir que en Bélgica muchas familias musulmanas mandan sus hijos a colegios católicos. Sí, no. Y yo, bueno, después de mi experiencia estar 11 años viviendo en un país árabe, he aprendido muchas cosas que no sabía, ¿no? Del Islam. Y lo que más me sorprendió concretamente fue eso, ¿no? Más allá de la interpretación que del Islam hace mucha gente, ¿no? Y de todo lo que, bueno, todas las cosas que ocurren, pero me sorprendió muchísimo saber cómo de íntimamente ligados están el Islam y el cristianismo. Sí, bueno, hay gente que dice que el Islam está basado en un movimiento cristiano, en un movimiento cristiano que se desgajó, digamos, del cristianismo, del tronco común. Sí, en esa parte de Asia, Arabia, Jordania, Irak, y bueno, que era un momento en aquella época que había muchos, digamos, cismas o sectas o interpretaciones que no eran las canónicas. Sí. Entonces, es una de las explicaciones que se dan por qué el Islam ha tenido ese éxito fulgurante en tan poco tiempo. Sí, yo recuerdo una cosa que me llamó muchísimo la atención un día estando en Dubái, cuando yo llevaba a mis hijos a jugar al fútbol, ¿no? Entrenaban y jugaban al fútbol, y por supuesto allí era como es Dubái, ¿no? Gente de todas partes. Y yo era bastante amiguete de otro de los padres que era palestino y musulmán. Y bueno, hablando de un atentado gordo que hubo, no recuerdo ni exactamente qué año ni cuándo, el tío me dijo, me vino a decir algo así como, es urgente que Jesucristo vuelva a la tierra. Sí, porque ellos piensan en la llegada de Jesucristo, ellos tienen la noción de la parusia, de la llegada de Claro, yo me quedé paradísimo, ¿no? Digo, y además digo, pero perdona, que Jesucristo. Me dijo, sí, y ya me lo explicó todo, ¿no? O sea que, bueno, en fin, esto es una parte, ¿no? Pero efectivamente sí. Sería recomendable. Entonces,
para los países musulmanes, por ejemplo, se podía adecuar el mensaje de la telenovela a esa, digamos, esos elementos comunes que hay entre el cristianismo Correcto. y el islam. Entonces, lo que lograríamos sería dar a conocer bienes y servicios españoles y del resto de la hispanidad a mercados que de ninguna otra manera podrían conocerlos. Sí, bueno. Unido a eso, a que la visión que tendrían ellos de la hispanidad sería una visión positiva. Sí, señor, así es. Actuaría, digamos, de manera preventiva ante los posibles Batman aztecas, Eternals o otras series de Marvel o películas en las que el elemento negro legendario está presente. Entonces, las ventajas son enormes, pero obviamente los inconvenientes también son. Sí, bueno, está claro. Eso que pones ahí es los indiscutible. Los costes. Claro. Imaginarse gestionar una BBC con 5 o 6 lenguas o metalenguas, eso sería un coste económico y humano y material enorme. Porque sería un proyecto obviamente a largo plazo. Los réditos no se verían ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Claro, eso se está demostrando especialmente complicado en España. O sea, en España, no es que yo quiera hablar de política, pero sí me doy cuenta de que carecemos de políticas a largo plazo. En general. No hay noción. Bueno, no las hay, o sea, no las hay. No tenemos, no sé cuántas leyes de educación hemos tenido, por decirte algo. Pues debe fácilmente ser 5 o 6. Sí, seguro, 5 o 6. Cuando eso es una cosa que debería estar tremendamente consensuada entre todos los actores políticos y tener un objetivo nacional y a largo plazo. Sí. Te hablo de la política del agua, te hablo de, no sé, de infraestructuras. O sea, políticas a largo plazo en España no tenemos. O sea, eso es es un inconveniente que se añade en el mismo párrafo que tú pones ahí. Al principio hay uno de los inconvenientes y al final está el otro. Sí, la necesidad del gobierno, porque obviamente, bueno, con el sistema parlamentario que tenemos al día de hoy, con la ley electoral, las mayorías parlamentarias son difíciles de obtener, de conseguir, y eso hace gobiernos débiles que tendrán que buscar apoyos y, por tanto, una política, como dices tú, de Estado a largo plazo, como sería esta, tendría que estar al margen de los vaivenes del gobierno de turno y de la agenda política de turno. Sí, David, pero sin embargo en otros países las hay. Bueno, por eso hablaba de BBC, Al Jazeera, Francia 24 horas, que tiene sus canales en español, en francés, en alemán, en árabe. Bueno, Al Jazeera también sé que lo tiene en español, en inglés, en árabe, en francés, donde yo no sé si es Qatar, ahí me puedes ayudar. No sé quién es, dónde está Al Jazeera. Creo que sí, creo que es catarí, pero no Qatarí, ¿no? Mucho caso, pero creo que sí. Es un ejemplo de poder blando, de cómo utilizas el poder blando. Sí. Utilizando el árabe, pero bueno, y otras lenguas. Nosotros la gran ventaja que tenemos es que tenemos 600 millones de personas detrás que hablan un español perfectamente comprensible entre los 600 millones, que no es el caso del árabe, y segundo, tenemos una tradición audiovisual muy, muy, muy potente. O sea, no te hablo únicamente de España, pero Venezuela, México, Argentina, grandes actores, grandes guionistas, grandes producciones. Se sabe hacer este tipo de grandes publicistas también, David. Exacto. Entonces, bueno, el potencial está ahí. Sin embargo, estos dos inconvenientes hacen que esta acción tenga el talón de Aquiles de la participación del poder político. Porque obviamente esta acción, a diferencia de muchas que hemos visto anteriormente, que las podían hacer personas físicas o personas jurídicas o incluso un grupo de amigos, aquí claramente se necesita el concurso del poder público, del Estado. Y en este caso nos lleva al punto 5, los medios. Tendría que ser Radio Televisión Española, obviamente liderando porque este proyecto, y otros grupos públicos y privados de comunicación hispanoamericanos. Lo ideal sería que empezara la Radio Televisión Española, en cooperación a lo mejor con canales de televisión públicos en Hispanoamérica, y a medida que el proyecto fuera evolucionando, se podrían integrar otros grupos de comunicación. Con el objetivo, bueno, pues esto está inventado, Óscar. Hombre, eso venimos hablando. A diferencia de otras acciones que de una cierta manera podemos ser un poco disruptivos y proponer algo nuevo que, bueno, pues ante la incertidumbre mucha gente se tentaría la ropa. En este caso hay claros ejemplos que funcionan desde hace décadas
y que funciona muy bien y que la prueba de que se considera algo que no se cuestiona a nivel político es la continuidad, independientemente de partidos políticos. Tienes ahí tu BBC, Francia 24 horas, la televisión alemana también lo tiene, pero sé que lo tiene en alemán, en español, y bueno, Russia Today también. O sea, que tampoco nos tenemos que ir a países de la Unión Europea. También Rusia tiene su propio canal multimedia, que lo utiliza, como muchas personas lo saben, se utiliza de una manera muy, muy intensa, bueno, o sea, está utilizando de una manera muy, muy intensa desde el comienzo de la guerra. Entonces, bueno, la ventaja que a lo mejor tenía que haberlo indicado aquí es que está todo inventado. Aquí no hay... Lo único que podemos hacer es mejorar el proceso, pero todo está inventado. Bueno, entonces vamos a movernos a la siguiente diapositiva. Bueno, mientras vas llegando, he de decir que estamos teniendo algunos problemillas. Hemos tenido un problema con la presentación y ahora resulta que mi cámara no funciona. Yo no sé si se debe al internet o a qué, pero bueno, a David le veis y a mí me oís. Sí, y bueno, siempre vamos a tener que ir a buscar la transparencia para subirla y poder comentarla. Entonces, Correcto. bueno, como siempre procedemos con las preguntas clave. ¿Qué es? Pues el por qué, el quién y el cómo. ¿Qué? Pues es una red de comunicación multimedia en diferentes lenguas, portugués, hindi, inglés, francés, que reflejen los intereses, valores y aspiraciones de la hispanidad. Y aquí recalco el hecho que este proyecto lo que tiene una doble vertiente, no solamente lucha contra la leyenda negra, de una manera preventiva, al presentar de una manera positiva la historia de España, sino también vehicula los intereses y lo que queremos conseguir en la hispanidad. Es decir, como todo el mundo sabe, las imágenes tienen un gran poder, sobre todo en un mundo global, y a través de este canal podríamos llevar mensajes a cientos de millones de personas en todo el mundo que permitirían a esas personas ver a la hispanidad cómo es realmente, no a través de los anteojos o de las gafas de las producciones audiovisuales de Hollywood, por ejemplo, donde yo creo que la serie Narcos, Colombia-México, son grandes series, pero a mi honesto entender han hecho un flaco favor, porque la imagen de México... Ya lo hemos hablado alguna vez, o sea, presentan... ¿Quién puede ser un héroe hispano? Pues un narcotraficante, joder, perdone, pero... Sí. Joder. Bueno, y un ejemplo, por ejemplo, digamos, de las consecuencias de esa imagen negativa que se está lanzando, que se ha estado lanzando en los últimos 10, 15 años respecto a México, es el término mexicanización de un país. Sí. No sé si lo has oído hablar, pero por ejemplo... Sí, bueno, se oye hablar de argentinización, de mexicanización, sí. Entonces, se está utilizando mucho ahora en Francia, debido al brote de violencia que hay enorme, de bandas con ajustes de cuentas para controlar las zonas de venta de drogas en Marsella y en las grandes ciudades, la impotencia de las autoridades públicas para acabar con esos brotes de violencia, y entre los periodistas y entre ciertos políticos se utiliza el término mexicanización. Es decir, Francia se está mexicanizando. Para mí es una clara consecuencia de toda esta avalancha de contenidos audiovisuales donde pues el bandido mexicano da pie, o sea, al narcotraficante con toda su panoplia o parafernalia estética y ética. Y bueno, entonces por eso yo creo que es tan importante que tengamos nuestros medios de comunicación, para evitar lo que digo, para hacer una labor preventiva y evitar que millones de personas se queden con la copla de lo que es México, según esa perspectiva. Sí, una pregunta, David. Dime. ¿Tú qué diapositiva estás enseñando ahora? Porque preguntas clave. Preguntas clave, vale, luego estamos en la misma, vale. ¿Qué? Estoy con el qué, red de comunicación multimedia. Entonces, ¿el por qué? Bueno, pues porque necesitamos presentar nuestra historia de una manera veraz, positiva y contextualizada. Si no la presentamos nosotros, nos la van a presentar otros. Y obviamente... Ocurriendo desde hace siglos. Desde siglos. Si no es con la imprenta
y con los libros, con el teatro, con Don Carlo o con las series de televisión y películas y tebeos, obviamente esos otros que nos lo van a presentar siempre en función de sus intereses. Y sus intereses siempre indican que el mundo hispano tiene que estar siempre a un segundo nivel. Bueno, sus intereses no son los nuestros, si te No, parece. son contrapuestos, muchas O veces sea, son sí, contrapuestos, pero bueno, eso es desde que el mundo es mundo, o sea, sí, no, si no me quejo. Me lo tomo con deportividad. Lo único que me gustaría es jugar el partido. No sé si me explico. Totalmente, no, bueno, pero es que nosotros ya, yo creo que el partido se ha perdido ya por incomparecencia. Exactamente. Eso es. O sea, ya Eso por es. incomparecencia. Y cuando alguien quiere dar un poco, decir, oye, vamos a jugar, vamos a intentar salir a ganar, se te echa encima. Y tienes todo, digamos, toda esa policía moral recordándote, bueno, que eres un tal, un cual, todos los epítetos típicos que conocemos desde facha, franquista, católico, extremista, etcétera, etcétera. Es que es un poquitín, bueno, es lo que hablamos en la acción 2 o 3 sobre las escuelas hispánicas. La falta de tener unas élites autoconscientes, competentes y ancladas en la tradición hispana es eso, que muchas de nuestras élites están más pendientes de lo que pasa en Londres, lo que pasa en París, o lo que pasa en Berlín o Nueva York, que lo que pasa en Madrid Sí, o bueno, en, un Buenos poco siguiendo Aires. con el símil deportivo, tenemos gente en el equipo que juega para el equipo contrario. O el entrenador, sí, sí. Y aparte de eso, todos los jugadores han tenido, digamos, unas sesiones de psicología diciendo que sois los peores. Sí. Entonces ya tienes, bueno, tienes el resultado. 600 millones de personas que viven en 22 naciones-estado, divididas, enfrentadas en unos casos entre ellas, con guerras, porque ha habido guerras, o si no, pues con esta confrontación ideológica o histórica entre España y México. Pídeme perdón, ¿dónde está el oro? Sois unos genocidas, tanto allí en la Hispanoamérica como en España con ministros como el que tenemos. Sí, Entonces, bueno, bueno, el Ultrasun, sí. entonces, que no es nada nuevo bajo el sol y por eso hago hincapié en la importancia de esta medida, que yo estoy de acuerdo que para llevar a cabo esta medida tendría que haber un cambio total de mentalidad y de personas en las, digamos, a la cabeza del país. Porque al día de hoy, o sea, no sé, me puedo equivocar, pero yo no creo que al día de hoy nuestras élites políticas, económicas, periodísticas, culturales, quieran aceptar este reto. No, es obvio que no. Es obvio que no. Porque aparte que les da miedo, no quieren tener problemas. Sí, pues esto es largo, pero es así y es triste. Sí, es así. O Bueno, sea, en eso estamos aquí. Yo creo que sí, con que bueno, claro, por haya supuesto. cientos de personas. Nosotros no tenemos ninguna hipoteca, David. No, no, y además con que haya 300 personas que nos escuchen y de esas 300 haya 30 que digan es verdad y haya una de ellas que trabaja mejor en la televisión española o trabaja en un grupo mediático español y se quede con la copla y empieza a trabajar desde su puesto de trabajo en ese sentido, es un gran logro. Nosotros, Bueno, como siempre, esto es una guerrilla. exacto, guerrilla, trabaja, esto es una guerrilla, nos aprovechamos de las circunstancias para pasar el mensaje y lo segundo, miramos en el largo plazo. Nosotros no queremos resultados en 4 o en 5 años. Trabajamos a largo plazo. Entonces, gracias a este medio, pues eso, estos programas de televisión, estas series de producción española, hispanoamericana, por supuesto, bueno, pues se presentaría de una manera, digamos, positiva y ajustada a la historia, la acción de España y de la hispanidad en el mundo, sin perspectivas negrolegendarias, sin pedir perdón, sin genocidios, sin colonias, sin guerras de liberación, ahora sin Museos indigenismos. contextualizados. Exacto, sí, sin indigenismos, contando que México era el centro del mundo, que la Ciudad de México, en el siglo XVIII, era el centro del mundo y posiblemente era de las ciudades más ricas del mundo, con diferencia. No, lo era. Y Lima también, ¿eh? Lima, sí, sí, exacto. O sea, Lima y estaba ahí Buenos Aires y la Cuenca del Plata empujando con mucha Sí, es. fuerza. Entonces estamos hablando de, bueno, que nos han contado una historia totalmente desquiciada, que no tiene muy poco que ver con lo que realmente pasó, y para revertir esa situación es fundamental tener nuestros propios medios de comunicación. Y como dije antes, necesitamos una BBC hispana.
Entonces, ¿quién tiene quién tiene que liderar este proyecto? Pues Radio Televisión Española, compañías públicas, privadas de televisión, grupos de inversión, porque obviamente me remito a lo que decía antes, las sinergias económicas que se pueden generar con contenidos emitidos por el canal por este canal de televisión pueden ser muy, muy importantes, porque no Sí, se bueno, olviden. mira, a ver, o sea, lo que acabas de decir tú, el Batman Azteca, aparte del mensaje, aparte de todo lo que podamos considerar, hay alguien que está ganando dinero, ¿eh? Ojo, Sí, sí, claro, porque ahí va a haber está una ganando dinero. O sea, te quiero decir que no es solo ya mirar, digamos, desde un punto de vista, ¿cómo te diría? Filantrópico, ¿no? O desinteresado, ¿no? idealista o Es que idealista. también se puede ganar dinero haciendo esto. Hombre, date cuenta que los mercados emergentes están ahí, bueno, digamos, son mercados pujantes, donde hay una cantidad de jóvenes enorme, no son sociedades envejecidas, son sociedades donde, no nos olvidemos, han sufrido el colonialismo bien inglés, estadounidense, francés, o sea que tienen una cierta, bueno, podemos decir, prudencia, Impronta, eh, ¿perdona? una impronta. Impronta, sí, una impronta, pero también tienen un pasado agridulce con la metrópoli. Y Ujú. ahí aparece, bueno, el español, la hispanidad como una alternativa, en el que no hay ese pasado, en ese pasado amargo. Hablo de China, por ejemplo. Sí. La República Popular China se la tiene jurada al Reino Unido el famoso siglo de la humillación y Los sobre boxers todo, y todo exacto, y aquello. sobre todo las guerras del opio. Entonces ellos no quieren volver a pasar lo que pasaron. Y ahí bueno, pues, el español bueno, aparece como una parte bueno, de la tradición me parece que la dinastía Ming y los Austrias, el Sí, famoso, así el es. famoso Nao de China, o Galón de Manila. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos ese potencial que si se utiliza la lengua española como vector, se pueden hacer grandísimas cosas. No solamente que China conozca a Europa a través desde España, sino también desde un punto de vista económico, que se popularice una serie de factura hispana en China, eh, pues puede ser un logro desde el punto de vista económico enorme, porque daríamos a conocer gran cantidad de bienes y servicios. Entonces, ahí es donde el sector privado podría entrar e intentar involucrarse. Te Pues hablo mira, de... tú habrás visto, y supongo que muchos de los que están aquí ahora con nosotros habrán visto, y si no y si no los han visto, los recomiendo, los documentales que está haciendo López Linares, Sí, sí, ¿no? sí, los vi. La primera, globalización, y Un canto de vida y de esperanza es el segundo, Hispanidad. hispanidad, Sí, y ahora está preparando uno sobre We de hispanos, o sea, correcto, sí, sí. la obra española, lo que hizo en los Estados Unidos de América. Estos documentales que son fantásticos, estos sí que son buenos, Muy bueno, de muy bueno. factura, te quiero decir. Estos están saliendo adelante básicamente por aportaciones privadas. Es decir, incluso hay, Correcto. hay suscripciones, esto que ahora Yo en colaboré con ellos, yo personalmente sí, yo conseguí también, dinero. eso que ahora se llama crowdfunding en Sí, sí, inglés. el Vale. mecenazgo. ¿Tú te imaginas si a este señor se le diera dinero público, lo que podría hacer? Sí, 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 sí. Y con La- un objetivo claro, es decir, claro, porque de una cierta manera López Linares es un poco un llanero solitario, en el sentido de que ha exacto. hecho esto sin dinero, contra viento y marea, pero pensemos gente como él, gente como él, con ese talento, que llevan a cabo con medios proyectos audiovisuales dentro de un plan de acción. Hay un plan y una de las acciones es esta película. ¿Para qué? Pues para darnos a conocer en Estados Unidos el pasado hispano, junto a otra serie de acciones. O sea, la potencia que tendría esa película sería multiplicado por 1000. Sí. Obviamente, apoyo de las autoridades públicas españolas, la corona, o sea, poniendo la carne en el asador. Entonces, el efecto de esa película se multiplicaría por 1000. Te hablo de Estados Unidos, pero podemos buscar algo, una analogía con China, con India, o sea, de manera que utilizásemos todo, lo describo en el libro, o sea, remito a los oyentes al libro, a la acción 7, donde propongo pues, que, por ejemplo, se hiciera una serie de televisión que
que se llamaría María, porque es un término que todo el mundo conoce, donde se Sí. presentaría la hispanidad, sería la historia de una familia a los lados del Atlántico, y la acción se pasaría en Madrid, en Sevilla, en Guadalajara, México, en Perú, en San Juan de Puerto Rico, mostrando la época virreinal, mostrando los monumentos que hay, las bellezas naturales, mostrando la pujanza económica, mostrando lo positivo, porque lo negativo ya tenemos Hollywood y Netflix día y noche Sí, no, repitiendo. de eso tenemos taza y media, ¿no? Como decía Exacto. aquel. Entonces, aportaría una visión positiva. Y en esa serie de televisión, pues, teniendo en cuenta las particularidades de ciertos mercados, como podría ser el chino o el indio, pues haces un cameo con una celebridad china, una celebridad india. ¿Para qué? Para dar a conocer nuestros productos. Se podrían hacer publicidad también de productos, pues desde el aceite de oliva, el jamón, bueno, el vino, e incluso podrían también hacerse cameos con celebridades del deporte, que conoce todo el mundo. O Sí, sea, un Messi o un Carlos Alcaraz o un Rafa Nadal, por ejemplo, está o un claro. Fernando Alonso, bueno, hablo españoles, pero seguro que... ¿Cómo te tira el asturiano, eh? ¿Cómo te tira el asturiano? Sí, sí, bueno, claro, lógico, tiro para casa, pero bueno, estoy en Gijón, tengo que decir que por eso hago hincapié en eso. Pero también Bueno, yo que podrían... soy un grandísimo aficionado a la Fórmula 1, he de decir que no es patriotismo, pero creo que no hay otro, hoy en día, no hay otro piloto como Fernando Alonso, ¿eh? Pero bueno, eso sería otra videollamada completamente distinta. Totalmente, pero lo importante es que sería español y esa popularidad que tiene Fernando Alonso, o tiene Rafa Nadal, o tiene, por ejemplo, también, bueno, los boxeadores mexicanos que hay, Sí, Canelo, bueno, perdón la audiencia, sé que es un boxeador mexicano muy famoso, sí, Canelo. Canelo, pero es que no conozco el apellido, sé que se llama Canelo, pero no sé si a lo Bueno, le mejor llaman Canelo, yo tampoco, le llaman Canelo porque es pelirrojo. pelirrojo, de origen irlandés. Sí, Messi, bueno, no sé, seguro, hay muchísimos más. Esa popularidad que se ha ganado en otra área, en el área deportiva, o se podría llevar a esta serie de televisión, o cantantes, por ejemplo. Hombre, no te digo un Julio Iglesias, pero que hicieran cameos también en esta telenovela. sí. ¿Tú te puedes imaginar el impacto que tendría? Sí, no, y actores y actrices famosos Entonces, sí, totalmente. Te digo deportistas porque es algo así mucho más conocido. O sea, el sí, tenis o la Fórmula 1 llega a todo el mundo y hay, digamos, competiciones en todo el mundo, pero obviamente actores, artistas y que hicieran cameos en esas series de televisión, sí, no está. adaptándose eso al mercado concreto. Entonces, eso no solamente permitiría presentar la hispanidad de una manera positiva, obviamente haciendo con referencias históricas, pues eso, irían, por ejemplo, a la Catedral de México, o podrían ir a República Dominicana, donde está la primera universidad, o bueno, me van a decir otros que no, pero en América, bueno, sé que es una discusión, o Sí, en Perú, bueno, y se iría un poquitín mostrando a esos cientos de miles de personas, todo el mundo, bueno, lo que hizo la hispanidad, apoyándose en la popularidad y prestigio que tiene el Rafa Nadal de turno, el Alonso, el Fernando Alonso o el Canelo. sí, no Y está claro. con eso multiplicaríamos nuestra fuerza, unido al español, que gracias, como ya lo hemos hablado muchas veces, las telenovelas son vehículos formidables para que la gente aprenda el español. Entonces, es algo que, bueno, ahí yo creo que ese potencial económico, que no es de un día para otro, o sea, a medio y largo plazo, haría este proyecto atractivo para empresas privadas, siempre bajo un control, digamos, estricto, para evitar que al final te llegue un socio capitalista mayoritario y diluya el proyecto. Porque el Sí, bueno, proyecto está claro, el proyecto no es... convierta No es bueno, digamos que haga capital esa parte segunda de la que hablábamos, que es la de hacer dinero, ¿no? Que es sí, pero sobre todo que a lo mejor alguien diga, bueno, me interesa diluir este proyecto por la razón X o Z. sí. Entonces soy socio mayoritario y hago de manera que al final los objetivos iniciales de ese proyecto no se alcancen. Bueno, pues entonces vamos a mover a la siguiente presentación, transparencia. Como digo, tiene, aunque está todo inventado, tiene muchísimas ramificaciones esta No, pero acción. precisamente porque está todo inventado, David, precisamente por eso no hay nada que inventar, ¿no? Entonces es más fácil si lo ves de esa manera.
Yo creo que sí. Bueno, yo no, obviamente no soy un experto en comunicaciones, no trabajo en radio y televisión española, pero yo creo que en ese sentido hay bases sólidas para llevar este proyecto, basándose en lo que hacen otros, que además es público. O sea, tú compras el paquete de una plataforma digital y tienes todos. Tienes la BBC, tienes el Al Jazeera, tienes Francia 24 horas, tienes la televisión alemana, bueno, Rusia Today no sé si lo han bloqueado, pero está todo ahí. ¿Eh? Tienes China también tiene su canal de televisión en español. La radio y televisión china tiene un canal de televisión en español. E Y esto incluso, lo ignoraba y completamente. mira, y voy a ir más lejos, incluso la televisión polaca tiene un Sí. canal de televisión en inglés, donde presenta, bueno, pues su perspectiva de las noticias del mundo desde Polonia, cómo lo ven los polacos. Y te salen unos periodistas en inglés, nativos, todos ellos, explicándote pues lo que ha pasado en Bielorrusia, obviamente la guerra de Ucrania, lo que pasa en el Báltico, obviamente, por circunstancias que todos conocemos, el interés está en Rusia, pero ellos presentan su visión de la realidad desde su perspectiva, en inglés, con muy pocos medios, es bastante modesto. Pero bueno, tienen su corresponsal, es muy interesante porque tienen su corresponsal en Vilnius, capital de Lituania, Sí. su corresponsal en Kiev, capital de Ucrania, en Praga y en Bratislava, capital de Eslovaquia. Entonces, ves que tienen su área de influencia y, bueno, ejercen su influencia de una cierta manera. Polonia, estoy hablando, ¿eh? Que el polaco lo deben hablar 40, no llegan a 50 millones de personas. Entonces, bueno, vamos al cómo, que yo creo que es lo interesante. Sabiendo que esto es algo público, este tipo de canales. Yo lo que propongo es que empezaremos por Internet, el teléfono y por el cable, para ir extendiendo progresivamente vía satélite, la televisión, la radio, etcétera, etcétera. De manera Sí, que bueno, al llegue. final es lo más rápido, lo más inmediato y lo más barato. Sí, sí, y bueno, Internet sí. La verdad es que ahora yo he escuchado que con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, algún chaval o una persona con talento puede montar su propio canal de televisión o su propia cadena de radio Sí. utilizando inteligencia artificial. Entonces, bueno, los medios son de todos conocidos, ¿verdad? Que las redes sociales, Internet, ofrecen muchas perspectivas, sobre todo para el aprendizaje del español. Que digo que digamos, un efecto, una sinergia cultural de esta acción sería el interés que generaría en muchas personas para aprender español. Y ahí Internet, incluso el teléfono móvil, permitiría a gente pues, en cualquier estado de India o de Pakistán aprender español, o en China, gracias a Internet. YouTube, bueno, redes sociales, etcétera. Entonces, yo lo que propongo es que esta acción se fuera implantándose de manera progresiva en función de diferentes áreas. La primera área, en diferentes áreas geográficas y en fases. La primera fase se ocuparía de las áreas geográficas que hablan español, portugués y chino mandarín. ¿Por qué? Bueno, pues primero, obviamente en español, para dar una visión unificada o coherente de la hispanidad. Portugués, porque no nos olvidemos, el potencial del portugués, sobre todo de Brasil, está ahí. Me remito siempre a la polémica que hubo, me parece que fue en octubre del año pasado, cuando el gobierno, me parece, era el gobierno, no, el Senado portugués iba a adoptar una ley que establecía en secundaria el español como lengua obligatoria, y nuestros socios, amigos y aliados de Francia, Portugal y Italia hicieron todo lo posible para que no fuera obligatorio. Lo que pone de relieve el potencial que tiene Brasil y la hispanización del Brasil. Entonces ahí sería fundamental que trabajásemos en esa área, Portugal. Y el chino mandarín, chino, es decir, que diéramos atención a China. Bueno, son 1.500 millones de personas y está llamado a ser el hegemón del mundo. Entonces, cuanto antes empezásemos ese proceso de hispanización a través de los medios de comunicación, internet, redes sociales, más beneficioso sería para nosotros. El objetivo del chino mandarín sería presentar la hispanidad de una manera positiva y el español. Una segunda fase, pasaríamos hindi, por la India, francés e inglés. Sobre todo en el francés e inglés nos focalizaríamos en África, tanto el África angloparlante y la Francia francófona.
digamos, para bueno, dar una misión positiva del español y de la hispanidad como un bloque que está ahí. Un bloque cultural, si quieres decirlo, no político, pero un bloque cultural que está ahí y que ofrece muchísimas cosas. Y muy diferente a lo que ellos, a la referencia que tienen ellos de Europa, que sería Francia y Inglaterra. Y por último, la tercera fase sería el ruso y el árabe. Serían las áreas geográficas donde se hablas en ruso y árabe. Que el ruso lo hablan, bueno, pues no solamente la Rusia, la Federación Rusa, con 150 millones de personas, pero también se habla en todas las repúblicas centroasiáticas, las antiguas repúblicas soviéticas, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, es la lengua franca. Entonces, otra vez lo mismo. Llegaríamos a millones y millones de personas que posiblemente la idea que tienen de España o de la hispanidad es lo que ven a través de las series de televisión de plataformas norteamericanas. Mira, te dije que te iba a contar algo de una serie. El otro día hay una serie que se llama, hay una serie que parece que está bastante de moda ahora, que se llama, espérate, ahora que se me ha ido el nombre, vaya, ahora luego te lo digo, sigue porque se me ha ido el título. Vale. La voy a identificar todo el mundo ahora, está en Netflix. Pues lo que digo que es, con este plan de acción progresivo, el objetivo es llegar a esos cientos de millones de personas para presentarles lo que significa la hispanidad y nuestra manera de vivir y de comprender la realidad, nuestra cosmovisión, que en muchos casos es muy atractiva o en muchos casos de una cierta manera se identifican con ella. Entonces, y evitar que al final caigan presa de todos los prejuicios negrolegendarios que ofrecen, bueno, pues, volvemos a lo mismo, que vea los Eternals se quedan con la copla, por ejemplo, o con la serie Narcos. Así es. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues yo lo que propongo es que se haga bien en sus respectivas lenguas, que ahí es donde viene el gran coste económico y humano, es decir, que tendrías que coordinar líneas editoriales, contenidos audiovisuales, programas de televisión en todas estas lenguas, con personas, con profesionales, que sepan hablar portugués, sepan hablar árabe, ruso, chino mandarín, en fin, sería unas plantillas de periodistas y de muy importante, debido a que habría que hacer frente con garantía a todas estas lenguas. O con subtítulos, que es otra opción mucho más económica y que matas dos pájaros de un tiro. Consigues emitir o, digamos, difundir tu visión, tu cosmovisión, y además la gente podría aprender español al ver el programa en español, pero con subtítulos de su lengua. Y eso, un claro ejemplo es cuánta gente ha aprendido, yo sé, en los Balcanes, viendo telenovelas hispanas. Sí, bueno, en Rumanía es tremendo, ¿eh? En Rumanía es tremendo. Bulgaria, también en Georgia, o sea, casos que me lo han dicho, que lo han aprendido. Y son conscientes también que el español es una puerta para un progreso profesional, para progresar profesionalmente. Sí. Es una lengua hablada por 600 millones de personas, donde hay muchas oportunidades de negocio y necesitan gente que hable español. Entonces eso ayudaría a que el español fuera ganando cotas de una manera gratuita y porque al fin y al cabo sería a través de contenidos audiovisuales, programas, series, etcétera, y la gente estaría motivada. Entonces lo que propongo son varios temas, sería internacional, es decir, en sus áreas, se hablaría un poco de lo que está pasando en Medio Oriente, por ejemplo, o en Extremo Oriente. Nacional, según los países y las zonas geográficas, pues se podría tener un corresponsal allí y que presentara lo que está pasando en el país o en la capital de los países de la zona geográfica. Por ejemplo, en Brasil, pues se hablaría un poco de las novedades, de las novedades del gobierno en Brasil, a través de nuestro canal, desde nuestro canal de televisión hispano. Esto lo hacen, vuelvo a lo mismo, esto está todo inventado. BBC, Francia 24 horas, Al Jazeera. Obviamente, no hay que olvidar que esto sería una manera también de utilizar el poder blando, es decir, no serían la cobertura de ciertos eventos políticos,
había una intención política, una visión estratégica detrás. Sería siempre en defensa de los intereses de la hispanidad, en el que, bueno, volvemos a lo mismo, somos 600 millones de personas, productores de muchas materias primas, productores también de mano de obra, o sea, todos los Estados Unidos, entonces hay intereses a defender. Cultura y entretenimiento, ahí es donde hago referencia, pues no solamente a Fórmula 1, al fútbol, por ejemplo, obviamente la Liga Española sería una digamos, de los arietes en este proceso de difusión del español a nivel global, de llegar a a cientos de millones de personas en todo el mundo, que quizás no saben dónde está España en el mapa, pero conocen al Real Madrid y al Barcelona, conocen los jugadores y conocen los jugadores más importantes. Sí, es bastante frecuente que cuando, bueno, yo que ando mucho, bueno, tú también, que ando mucho fuera de España, cuando dices que eres español, pues casi siempre la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Y qué eres, del Barcelona o del Real Madrid? Madrid, sí. A mí me han contado militares que estaban en Bosnia o en Irak, no me acuerdo. Bueno, estaban en misiones de la ONU, y una manera de romper el hielo digamos, con las milicias locales o con los controles que encontraban en la carretera de milicias locales era empezar a hablar de fútbol. Sí. Y alguno era del Madrid, el otro era del Barça, y empezaban ahí a dialogar y, bueno, rompían el hielo. Sí. Entonces, bueno, el potencial... Bueno, el mío además genera más, en mi caso esto genera bastante más conversación porque yo soy del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, claro, Sí, tú lo ves y dices tú, bueno, a ver, cuando dicen eres del Athletic, a ver si te lo dicen alguna vez eso. Pero, bueno, no solamente, bueno, también podemos hablar de baloncesto, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Fernando Alonso, golf también, o sea, que hay unos cultura y obviamente... Pues de nuestra guitarra, de la guitarra, de Paco de Lucía. Paco de Lucía, todo el flamenco, todo, o sea, todo lo que... Cultura en el sentido amplio, obviamente, Hispanoamérica también, ¿eh? ¿No? Estoy Liga Argentina, Liga Mexicana, también digamos, las tradiciones hispanoamericanas también tendrían y eventos culturales, tendrían que estar ahí, el Festival de Viña del Mar en Chile. O sea, hay muchos elementos, muchos contenidos que se podrían utilizar para difundirlos y decirle, mirad, señores, en Asia, en África, mirad lo que tenemos aquí. Y, por supuesto, al final, la promoción de la lengua española. Sería una consecuencia lógica de este trabajo. A través de noticias, de películas, de series de televisión, que además series de televisión pueden ser series de televisión ya producidas, no habría que hacer nada nuevo. Además hay muchas series de televisión de muy buen contenido, de gran calidad. Los clásicos, obviamente, El siglo de oro español, eso también se podría, con el teatro clásico del siglo de oro, se podría también representar, explicarlo, bueno, desde la Escuela de Salamanca, hacer debates o profesores que explicasen qué significó la Escuela de Salamanca. O sea, hay muchas cosas, hay un acervo inmenso en España, pero también en Hispanoamérica. Que no se me acuse de estar centrado en la España europea. Por tanto, la promoción en español sería una de las consecuencias lógicas. Y aprovechando el gran interés que hay en ciertos mercados, o sea, Estados Unidos, pero también en China, y a través, por lo mismo, el ejemplo de la telenovela podría ser, digamos, la punta de lanza. También en el libro pongo como ejemplo, digamos, en este sentido de promocionar la lengua española, organizar un concurso anual en torno al Quijote. Es decir, crear un concurso donde a través de una serie de preguntas, pruebas, etcétera, etcétera, se hiciera eliminatorias hasta llevar a una gran final en el que se examinaría a los concursantes del conocimiento del Quijote. Y esto se podría hacer cada año en una capital hispanoamericana, con todo, digamos, los medios disponibles para presentar al mundo, porque obviamente este concurso se retransmitiría en todo el mundo gracias a este canal. Ahora que dices el Quijote, ¿sabes lo que igual sería una buena idea? Hacer un parque temático del Quijote. También, ¿por qué no? Un parque temático, sí, totalmente. O sea, obviamente,
el parque temático estará limitado al número de personas visitantes. Sí. Pero imagínate un concurso del Quijote en el que a través de preguntas, ¿qué pasó en las bodas de Camacho? ¿Cómo se llamaba la novia de las novias de las bodas de Camacho? ¿Quién era el clavileño? Y la gente respondiendo, ¿viste? En español, difundido en todo el mundo. Y después la gran final, pues eso, pues con los reyes de España, con los presidentes de los países o los embajadores de los países participantes, porque este concurso, yo como explico en el libro, estaría abierto a todo el mundo. Es decir, si nos viene un señor de Israel, un señor de China y un señor de Pakistán, que son unos conocedores del Quijote y llegan a la final, pues estarían ahí. Oye, pues fantástico, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, te digo, estos países, podría decir otros cualquiera, o sea, españoles, argentinos, estadounidenses, pero sería una manera, date cuenta, de proyectar eso en el mundo. Sí, sin A duda. través de Internet, no solamente a través de la televisión por cable, pero a través de Internet. Y se daría eso, y cada año en una ciudad diferente de la hispanidad. 23 de abril, día de la muerte de Miguel de Cervantes, y con eso sería una acción que iría en la misma línea, sería dar a conocer lo mejor que tenemos. Entonces, bueno, me he explayado en el cómo porque me parece que es lo más importante y lo más interesante, de cómo se podría hacer y dónde habría que incidir, digamos, o poner todos los recursos en determinadas áreas. Entonces, bueno, es algo que está explicado en el libro. He intentado ser bastante somero hoy porque el libro lo detallo, soy muy prolijo, doy muchos detalles y aquí lo que quería era ir a lo fundamental. Entonces vamos a ir a la siguiente transparencia. Sí, mientras la pones, ya me he acordado. Estaba hablando lo que quería contar era acerca de la serie Yellowstone. Sí. Bueno, el La otro día. profesora, ¿no? Sí, el otro. Bueno, ya, pero el otro. Sí, bueno, eso me lo mandaron. Yo la serie no la he visto, pero el otro día hablando con alguien de la familia durante esas vacaciones sobre el tema de la serie Yellowstone, le digo, oye, pero a mí me han dicho que es una serie un poquito negro legendaria y tal. Y me dijo, no, que va, para nada. Y me dice, mira, de hecho, por ejemplo, en la serie cuentan cómo la primera vez que se permitió el matrimonio entre personas de distinta raza y de distinta religión fue en Andalucía. Me quedo yo parado, ¿no? Y ya empiezo a pensar. Y claro, lo pregunté, pero esta persona tampoco sabía decírmelo. Pero yo la sensación que tengo es que estaba intentando transmitir que ese fabuloso y tolerante Al-Ándalus, de la leyenda del Andaluz, ¿no? Del mito del Andaluz, era el primer lugar en el que la gente de distinta raza se podía. Y bueno, esto es ya, o sea, no es ya de lo legendario, es ciencia ficción, vamos. Sí, bueno, es totalmente wokismo, subjetivismo, o sea, la realidad no existe. O sea, tu ideología configura la realidad y vienes con historias totalmente eso, como una profesora de raza, que sus descendientes era una tribu que estaba ahí en una reserva, profesora de la universidad. Sí. No digo que el sueño americano lo impida, pero conociendo cómo ha sido conociendo cómo los Estados Unidos se construyen sobre el principio racial y sabiendo cómo los Estados Unidos como Estado-nación han tratado a los indios llevando hasta su exterminio, o sea, es altamente improbable, la verdad. Con políticas, digamos, que bueno, eso está, me parece que está en fracasología o en hiperfobia. Ahora no recuerdo donde Elvira Rocabarea pone en el libro una fotografía de un bono emitido por el Estado de California para financiar el exterminio de las tribus indias en California. No estoy seguro, lo he visto también, pero no estoy seguro cuál de los dos libros es, pero tiene Pero razón. aparece, o sea, el Estado de California recababa fondos a través de emisión de deuda para pagar a los, pues si son cazarrecompensas o limpiadores de indios, no sé cómo sería Sí, el bueno, término, llámalo X. para poder pagarles y acabar con esas personas y por tanto quedarse con sus tierras. Sí. Entonces, bueno, es una política, digamos, que me hace pensar que en 100 años o 150 años, uno de esos descendientes de esas tribus que estaban perseguidas y se buscaba su exterminación,
acabe siendo profesor de universidad, no lo sé. Bueno, el sueño Yo lo americano, veo altamente improbable, ¿eh? el sueño americano ha permitido cosas improbables, pero yo también estoy contigo de acuerdo. Sí, sí. Entonces, Pero no por falta, otra vez, que no se nos entienda mal, no por falta de capacidad, sino por falta de políticas voluntad. propias de- Por falta de voluntad de que con un Estado en el que aprobó el matrimonio interracial en 1961, con 60, una sí, por ahí, sí. 61, me parece, Me con parece que es el una sentencia, 67, pero bueno, para el caso es lo mismo. pues bueno, más a mi favor, con una sentencia de la Corte Suprema, porque por lo visto esa prohibición de matrimonio interracial también cubría a los indios y me parece que a los hispanos. Eso lo escuché, pero bueno. Eso ya no te lo sé decir, pero vamos, así en general, que digamos que era un poco el caballo de batalla allí entre blancos y negros, ¿no? Exacto, pero bueno, me hace pensar que sea difícil que llegue a ser una profesora de universidad. Pero bueno, No, sí, sí, lamentable. aunque llegara, no me parece que eso refleja lo que ha sido la historia de los Estados Unidos, aunque ahora quieran, digamos, recuperar y comprar el tiempo perdido. Pero, en fin, a mí han oído hablar de esa serie, no la he visto, entonces, bueno, Yo tampoco la he visto. no quiero emitir hablando en familia, me surgió. juicios, exacto. Surgió, no quiero emitir juicios porque podía meter la pata, pero yo he visto en YouTube esa imagen de la profesora de raza india dando clases a sus alumnos. Entonces, sugerencias para el lector, que aquí es otra de las partes importantes de cada vez del programa que hacemos. Pues lo que propongo es que se haga presión a partidos políticos, colegios profesionales, grupos sectoriales, asociaciones, laboratorios de ideas de la necesidad de tener este canal de multimedia. Periodistas, guionistas, gente que está en el mundo que también dieran pie a esta discusión. ¿Por qué es necesario tener un canal multimedia? Estas personas podrían elaborar artículos, blogs, vídeos, comentarios que defiendan esta posición. Incluso cualquiera de nosotros que tendría una suscripción con un periódico de mayor tirada español, como pues El País o El Mundo, la ABC, en los comentarios, cuando saliera algún tema relacionado con la hispanidad, hacerse esta pregunta: ¿por qué no tenemos un canal multimedia? Sé que tenemos televisión internacional en español, pero como expliqué anteriormente, esta acción va mucho más allá. Implica tener varias lenguas y tener una estrategia para las diferentes áreas geográficas, con un objetivo claro, o sea, presentar la hispanidad de una manera positiva y el español. También, si se tuvieran los conocimientos técnicos, pues elaborar un argumentario y difundirlo a través de las redes sociales. Llegamos para explicar con todo lujo de detalles por qué es necesaria esta acción. Si se podría crear un grupo de trabajo para ejecutar alguna de estas iniciativas. Y esto es algo que, sin embargo, lo veo muy concreto, la última acción: redactar un proyecto de final de carrera, tesina o doctorado que desarrolle la ejecución total o parcial de esta acción. Esto, algún alumno, alguna persona que está acabando su licenciatura o su diplomatura, o tiene que hacer un trabajo de fin de carrera en ciencias audiovisuales o en comunicación o periodismo, podría. Sí, pues mira, a ver si hubiera alguien escuchándonos o viéndonos ahora que estuviera en esta situación, porque fíjate que no lo veo una cosa difícil y bueno, yo tampoco entiendo, ¿no? Pero yo sí que creo que podría ser una cosa bastante original, ¿no? Y bueno, estaría muy bien, la verdad. Igual estamos dándole una idea a alguien. Sí, bueno, de tus miles de oyentes que cojan el guante. Además, lo bueno de esto es que esto podría ser base. Estoy seguro que si esa persona elaborara ese proyecto de fin de carrera, esa tesina o ese doctorado sobre este tema, estoy seguro que muchos grupos hispanistas en las redes estarían encantados no solamente de difundirlo, sino de invitar a esa persona a que lo explicase. Sí, y copiar la iniciativa y bueno, sí. Y dar pie a que otros la mejoren o que la desarrollen. Sí. O que otros, digamos, detallen cómo se haría la operacionalización de esa acción, por ejemplo.
Sí. Como vemos, en esta acción se requería un grupo de personas diferentes, aparte de periodistas, pero también habría que tener economistas, habría que tener informáticos, sería un trabajo enorme. Vuelvo a lo mismo, coordinar diferentes áreas geográficas, la cuestión política, obviamente, porque esto, como dije antes, no solo sería Radio Televisión Española, sino al final tendría que haber muchas más grupos de comunicación públicos trabajando en el mismo sentido. Y, por supuesto, al margen de los vaivenes políticos, de las agendas políticas y del partido en el poder, que viendo, bueno, Lo que hemos hablado antes. viendo, digamos, los últimos 30, 40 años, no solamente en Hispanoamérica, pero en España, bueno, los gobiernos no son gobiernos estables que permitan llevar a cabo este tipo de acciones. Así es. Entonces, animo sobre todo a la última acción a que alguno de los oyentes coja el guante y si nos quiere y si le interesaría, estoy abierto a discutir con él. Sabéis que tenéis el correo electrónico que es jaquemate2024@proton.m, jaquemate2024@proton.m. Me podéis contactar o si no a ti, Óscar. Sí, bueno, mi que te correo, el contacten correo está en todos los capítulos, está en la descripción de todos los capítulos, siempre está el correo. O sea que eso, aquí estamos tanto David como yo para lo que sea menester. y encantado de dar más detalles si le interesaría desarrollar la acción el punto 6. Entonces, bueno, vamos ya acercándonos al final. Entonces voy a presentar la próxima transparencia. Que sería, bueno, las conclusiones. Que sería, bueno, pues aquí las conclusiones son claras. El poder de las imágenes. Obviamente vivimos en una sociedad de la imagen y si no, en un mundo global hace que la imagen sea mucho más poderosa porque a pesar de no conocer la lengua, la imagen puede hablar y puede transmitir el mensaje. Y la tecnología hoy en día hace que te pueda llevar a cualquier punto de la Tierra. Y vuelvo a lo mismo, está todo inventado. Esta acción ya está todo más que inventado. Lo único que hay que hacer sería mejorarla. La segunda conclusión, proyecto que presenta la hispanidad al mundo en positivo. Es decir, la hispanidad a través de informativos, deporte, canales de televisión, radio, nos podemos proyectar a todo el mundo. Ser actores a nivel global. Y ser actores a nivel global que presentarían nuestra visión de las cosas, desde nuestra propia perspectiva y desde nuestros propios criterios. Y que no nos, como decía yo antes, que otros no nos cuenten la historia. Y que si, por ejemplo, saliera una producción, volviendo al ejemplo de los Eternals, que saliera otra película en donde otra vez se hiciera hincapié en la leyenda negra y en los genocidios de los españoles, al tener un canal así, se puede replicar. Se puede bombardear. Sí, exacto. Se puede replicar y bombardear. Se puede bombardear. Y sobre todo llegas a mercados importantes que, bueno, pues a lo mejor con una labor preventiva, pues los productores de esa película Eternals 2.0 se lo pensarían porque saben que iban a tener rechazo o no iban a tener interés o iban a ser cuestionados. Porque ya estas personas ya han conocido otra visión de la acción de España. Sí, no, bueno, al final, ¿qué hemos dicho? Que esto de los Eternos y demás, como hemos dicho hace un momento, al final lo que hay detrás es alguien que está ganando dinero, ¿no? Entonces, al final, si tú consigues que no sea tan rentable, pues evidentemente esta persona, porque el dinero muchas veces no tiene ni ideología, ni patria, ni nada. No, el dinero. Entonces, claro, dice, oye, pues es que resulta que esto último que he sacado con este mismo argumentario, debido a que ahora tengo a alguien enfrente que me lo cuestione de manera eficaz, por resulta que no tiene tanto éxito, así que pues vamos a ir a meter el dedo en otro ojo. No. Los dejamos en paz. Claro. Los dejamos, aunque al mismo tiempo hay que ser conscientes que hay también una intención política. O sea, ese interés continuo, hay la idea también de perpetuar unos estereotipos. Sí. Y bueno, y un claro ejemplo sería a través de este canal de televisión, pues desmontar esa obsesión por presentar a México como un país fallido, lleno de narcotraficantes, como si solo fuera eso. No estoy diciendo que no sea verdad. Estoy diciendo que, como siempre, México es mucho más que eso. Una de las estrategias de la línea negra es la media verdad. Es decir, se concentra, se pone el foco en lo que interesa.
y se obvia lo del resto, que no interesa. Entonces, que es una tradición, que es lo que digo siempre, el bandido mexicano de las películas del oeste dio pie al narcotraficante. Sí, sí, es Mexicano. la nueva versión de la misma cosa. O sea, Lo mismo, la crueldad, no solamente el código ético y estético. Entonces, bueno, pero claro, al tener enfrente a alguien que te puedes montar con hechos objetivos y con gente experta, toda esa narrativa, pues eso sería, bueno, se lo pensarían 2 veces. Y por último, la conclusión, que es una iniciativa a largo plazo y liderada por el poder público. Hago hincapié en esto por 2 razones, porque no solamente hay un coste económico enorme, sino también un coste político, porque obviamente mucha gente no iba a estar contenta con este cambio de paradigma. obvio. Que te empiezan a cuestionar un relato que lleva décadas consolidado y empiezan a decir, no, 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 esto no es así. Y dando de comer a gente. Y dando de comer a gente. Sí, sobre todo aquí, digamos, en la hispanidad. Volvemos a la crítica que siempre hacemos de muchas élites que están más pendientes de lo que dicen en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia y no de lo que pasa en sus países y que están muy contentos con la situación actual. Entonces, esas narrativas incapacitantes y desquiciadas sobre la historia de España, bueno, pues de una cierta manera también justifica su agenda. Ya vemos en AMLO o en Petro que los problemas vienen de España, sino aquí también. Que no tenemos que ser españoles, tenemos que ser otra cosa. Y ahí entra el problema del poder público. Cómo conseguir esa estabilidad a largo plazo. Es el gran desafío, pero bueno, siendo consciente que esta acción, el gobierno, la administración, tiene un papel fundamental, eso no quita para que se haga un trabajo previo, como indiqué en la transparencia anterior, digamos, de preparación del terreno, de discusión, de elaboración de proyectos, de cuantificación, de ir plantando la semilla, de trabajos de fin de carrera, donde esta idea vaya abriéndose camino. Y sería una consecuencia lógica de una toma de conciencia de 600 millones de personas que tengamos nuestros propios medios de comunicación. No tengamos la CNN o la BBC en español, sino tengamos nuestros propios medios de comunicación. Pero bueno, esto es Centrados un un poco eslabón además más. en nuestro mensaje. O sea, un poco, bueno, pues en esto que estamos hablando, ¿no? Sí, en la lucha contra la venda negra y en la visión positiva de la acción de España y de la hispanidad en el mundo. Correcto. Y lo de siempre, si no lo hacemos nosotros, nos lo hará alguien. Y hasta ahora nos lo están haciendo otros. Sí, desde hace mucho tiempo. Y ya lo dices tú, ¿no? Que todo empezó con la imprenta y desde entonces no ha parado. Sí, incluso antes de la imprenta, porque en Italia ya había la leyenda negra, pero obviamente con la imprenta fue un salto cualitativo enorme, porque fue la guerra de papel. Sí. Y con la imprenta las imágenes. Y la mayoría de la población era analfabeta y no conocía nada. Y de pronto, imagínate, debía ser mucho más potente incluso que el cine. Y tú ponte un poco en la mente de aquellas personas a las que, aunque pusieras 4 letras, cuatro renglones, pero yo qué sé, que salieran el conquistador. Yo he visto una de conquistadores españoles asando niños indios a la parrilla. De Brie, sí, Teodor de Brie, sí. Teodor de Brie, bueno, pues es un ejemplo de propaganda magnífico. O sea, ha creado escuela. Pues Entonces, eso adaptado a los tiempos. Pues a esa época serían los grabados de Brie y hoy en día está Batman, las series de televisión, las películas, los documentales de ciertos canales de historia en las televisiones por cable. Y bueno, ahí estamos. O sea, en fin, seguimos al pie del cañón. Con esto, bueno, ya también quería decir que con esto ya acabé la presentación. Y bueno, agradeciéndote, yo creo que a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, yo creo que ha sido un programa muy interesante porque hemos estado discutiendo sobre un tema que yo creo que todos tus oyentes conocen. O sea, es algo que, como dije yo, como he repetido varias veces, es algo que ya existe y te puedes ir a YouTube o a las redes sociales y ves que cada uno de estos grupos mediáticos difunden a través de Internet sus mensajes. Sí, bueno, además ya llevamos unos cuantos, ¿no? De estos y yo creo que quien nos haya seguido se puede dar cuenta de que
algunas de las acciones de las que tú hablas se refieren, a ver si me explico, un poco más al fuero, ¿vale? Y otras como esta se refieren más al huevo. Es decir, estamos un poco hablando de por qué. Cuando hablamos del fuero hablamos de por qué todo esto que ocurre es injusto, por qué todo esto hay que cambiarse. Y cuando hablamos del huevo, como en este caso, hablamos de cosas concretas, hablamos de actuar. Hablamos de actuar. Entonces, yo creo que está todo muy bien fundamentado, porque en ningún momento quien nos haya seguido puede decir, o bien, qué legitimidad creemos tener para proponer todo esto, y nadie puede decir tampoco, pero qué propones, ¿no? Porque hay de todo. Aquí hay de todo. Sí, la idea es, bueno, el manual tiene como objetivo proponer al lector una panoplia de acciones que puede llevar a cabo en función de sus circunstancias. Esta concreta del canal multimedia estará, digamos, será posible llevar a cabo por personas que estén a lo mejor trabajando en grupos de comunicación o grupos periodísticos, no para el farmacéutico del barrio o para el conductor del autobús o para el taxi. Pueden leerse el libro y pueden difundirlo pero bueno, obviamente quien puede, digamos, llevar acciones en línea, en la línea de lo que hemos estado discutiendo hoy, son las personas que están en ciertas posiciones. Pero ahí también hay que decir que hay otras acciones en las que las puede llevar a cabo perfectamente todo el mundo. He intentado a eso iba. con el libro dar una variedad de acciones en las que todo el mundo se pueda encontrar y participar. Sí, bueno, eso iba. En tu libro hay cosas que puede hacer el que sea capaz de traer un grano, el que sea capaz de traer una pala y el que sea capaz de traer un cubo. Pero te quiero decir, hoy mismo has puesto el ejemplo de la persona que está a lo mejor acabando una carrera y quiere hacer una tesis doctoral sobre esto o un trabajo fin de carrera. Bueno, eso está al alcance de muchísima gente. De muchísima gente. Y también, Óscar, hay gente sobre todo gente joven, que se está dando cuenta de la gran estafa histórica que han sufrido. O sea, se están dando cuenta, están cayendo del caballo. Está cayendo, sí. Por eso sí que me gustaría acabar diciendo algo que bueno, que el trabajo que hace David, el tiempo que invierte David en estar aquí, en el que ha invertido en estar haciendo su libro, no es algo, como él bien dice, que seguramente ni él ni yo, no son frutos que ni él ni yo posiblemente vayamos a recoger, por lo menos en su plenitud. Pero tenéis que pensar que lo que está haciendo David y el tiempo que ha invertido David. Y tú también. Bueno, y yo también, sí. Habla en es para vuestros hijos, es para vuestros nietos, es para que ellos, entre otras cosas, y una muy importante, no tengan esa lacra de autoestima que existe, tanto si eres español como especialmente si eres hispano, ¿no? Que no crezcan con esa lacra, con esa falta de autoestima, que tengan una autoidentidad en la que se sientan mucho más cómodos y además con razón, ¿no? Entonces por eso creo que es importante, por eso creo que si tú nos estás viendo, si tú nos estás escuchando, pues bueno, pues que sepas que tú puedes ser también parte de esa labor, que a lo mejor tampoco vas a ver, pero tus hijos y tus nietos sí. Entonces, yo creo que esa motivación es muy poderosa, porque no eres tú, es las generaciones venideras, estás creando un legado. Es una trascendencia, más allá de ti. Entonces yo creo que es una motivación muy, muy potente, muy poderosa, que hace que la persona, bueno, pues a priori digas, ¿qué puedo hacer? Y al final, con esa idea de trascendencia vas a encontrar el camino. Correcto. Y estamos hablando, volvemos a lo mismo, 600 millones de personas. O sea, a ti te van a escuchar en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Guinea Ecuatorial, en países de Europa también, que habrá españoles, hispanoamericanos, o gente que también que les interese el español y la hispanidad y se sientan identificados, ¿por qué no? Italianos, portugueses. Y el objetivo es las generaciones futuras. Y entonces nada, animo a los oyentes que compren el libro, que encuentren la acción que más les guste, se identifiquen con ellas y que se pasen a la acción como estamos haciendo nosotros, en la medida de nuestras circunstancias. Pues muy bien, David, así es. Así que nada, nos vamos a ir diciendo adiós. Sí quiero contaros, queridos todos, que bueno, que aparte de esto que vais a ver pronto, esta entrevista con David,
está preparándose un capítulo nuevo del podcast que va a hablar, esta vez a los que os gustan los temas de guerras y batallas, yo creo que vais a encontrarlo bastante entretenido, ¿no? Aunque espero que guste a todo el mundo. Voy a hablar de la batalla de la Isla Terceira, ni más ni menos, de uno de los 2 almirantes que hay en toda la historia del mundo que jamás perdieron una batalla, que se llamaba Don Álvaro de Bazán. Un español. desconocido, que Sí, por ende, reconozco, sé quién es, pero muchas personas no saben quién es. No saben quién es Álvaro de Bazán, no saben, bueno, no saben su obra. Yo no voy a hablar de Álvaro de Bazán, voy a hablar de esa batalla nada más, ¿no? Pero en esa batalla es la primera batalla oceánica de la historia. Y bueno, fue una victoria española. Álvaro de Bazán, ya os digo, uno de los 2 almirantes que jamás perdió una batalla. El otro, curiosamente, también es español y es bastante más conocido, se llama Blas de Lezo. Sí. Entonces, bueno, pues que estéis atentos porque tendréis esto y tendréis también vuestro relato de la Isla Terceira. Había pensado, es curioso, ¿no? Había pensado hacer uno de esos capítulos cortos y según voy recopilando información, me da a mí que no va a poder ser corto. Así bueno, oye, esto podría ser para cuando el canal multimedia esté funcionando, un documental o hacer una película sobre Blas de Lezo. Bueno, lo hemos dicho muchas veces y está repetido nosotros hasta la saciedad. Que cuántos, o sea, qué filón tendríamos si tuviéramos un Hollywood español. Pero un filón. Sí. Además serían personas que existen, no son personajes creados. Efectivamente. Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias, Óscar, otra vez por la oportunidad de participar en tu programa. Gracias a ti por venir. Y no, a ti, y saludo a los oyentes. Y bueno, en un mes volvemos. Un abrazo a todos. Adiós. Y a ser posible con la cámara arreglada. Venga, un abrazo, adiós, David. Gracias. Un abrazo, adiós. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.